HJUT 106.9 Cartografías editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo, las formas del pensamiento. Lloré por mis aspiraciones engañadas, por mis sueños desvanecidos, por lo que fui y no seré jamás. ¿Cuántas oportunidades perdidas carga esa frase? No había que retroceder en la vida ante ningún conflicto, pues solo afrontándolos de cerca se ve si tienen remedio. ¿Y cuánta fe y cuánta esperanza hay ahí en la posibilidad de darle un giro a los problemas? Este es un viaje de oportunidades, las de Coba, las de Alicia, las de Clemente, las de Barrera y las de las vidas que se nombran en los caminos del sureste, en Bichada, en Guainía, Casanare, Guaviare, Putumayo, la Amazonía. Reconocimiento, amor, poder, dinero, tierra, lucha, resignación, destrucción. Colombia y su historia. Otra oportunidad como esta no se presentará, aseguraban del negocio del caucho. No se pierda esta última oportunidad. Esa es Colombia y más de 100 años de emprendimientos. Una carta a un ministro, un testimonio en un diario como la última oportunidad de cambiar la noticia de un cable. Ni rastro de ellos, los devoró la selva. La manigua que responde a la violencia, a la explotación, de ella y de los cuerpos del trabajo. Las fronteras que se ensanchan por la conquista territorial y el extractivismo, que justifican el dolor y acercan la oportunidad. Algo más de 7 meses se recorren del prólogo al epílogo. Una novela de viajes, un libro de contabilidad como testigo. Una oportunidad para la denuncia, una oportunidad para la brujería de la literatura. ¿Realidad o ficción? También es el momento de rebobinar la lectura, para confrontar ese texto que se convirtió en clásico, para buscar esas palabras sin letras y esas tildes perdidas entre ritmos eliminados. Es momento de tomar ese manuscrito y empezar a preguntarse, ¿por qué esto, José Eustacio? ¿Por qué lo otro, señor Rivera? ¿Qué dice acá, abogado? Cotejar, comparar, ahondar, indagar. Un siglo después son las notas de este nuevo recorrido, las posibles explicaciones a las decisiones editoriales y los cambios aceptados. Esta es la oportunidad para ir al origen, a la primera edición de 1924. Este es un viaje de interpretación para hundirse en la vorágine. Lecturas en la frontera de los tiempos. Te llevé sin preguntarte ni tu nombre, con mi brazo encadenado a tu cintura. Regresar a la vorágine, regresar sin que sea obligatorio, regresar sin él, sin José Eustacio Rivera. Regresar para conmemorar y para encontrarnos con guías de lectura que señalan nuevos caminos de interpretación. ¿Volvemos o empezamos? Para perdernos y dejarnos seducir. Hoy nuestro recorrido será por la vorágine preparada por la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Y para la aventura por la primera edición, la de 1924, nos acompaña Ginette Ardila, una de las editoras de este proyecto y la directora del Centro Editorial de la Facultad. Ginette ha pasado varios años en la Universidad Nacional. Es egresada del pregrado y de la maestría de estudios literarios. Ginette es pura energía. Conduce pasión y tal vez la adicción por su oficio, y estoy segura también que la adicción por esta obra.
Hola Ginette, bienvenida a Cartografías Editoriales, gracias por estar acá. Gracias María Elvira, ya me pusiste un compromiso ahí apasionante. Total, pero bueno, yo sé que va a ocurrir porque me pasó a mí desde la primera vez que conversamos sobre este proyecto, que en ese momento ni siquiera se había impreso. Entonces, empecemos este recorrido, Ginette. Lo primero que te voy a preguntar es, ¿en qué medio de transporte vamos a viajar? ¿Y hacia dónde vamos? Porque la primera respuesta puede ser siempre vamos al sureste de Colombia, pero me interesa saber, teniendo en cuenta que estamos buscando en la historia, cuál sería ese recorrido. Vamos, yo creo que podríamos haber cogido una curiara, pero no creo que la sepamos comandar. ¿Qué es eso? Esa es una canoa con doble punta para meterse, adentrarse en los ríos entre la selva, que no tiene... A diferencia de la canoa, creo que es que tiene punta por ambos lados y no lugar planito. Pero yo creo que de pronto podemos invocar el espíritu del viaje, más bien hacer un viaje ahí espiritual para ver si nos encontramos con José Eustacio y le preguntamos por qué fue que hizo unos cambios, tantos cambios entre la primera edición que publicó de La Vorágine y la última que él alcanzó a revisar y a publicar él mismo, ¿no? Que fue la de 1928, o sea, entre 1924 y el 28 hubo 5 ediciones, 4 completamente distintas o no completamente distintas, sino con muchos cambios en su texto. Bueno, uno podría decir que este texto es importante para la Universidad Nacional porque estamos celebrando precisamente los 100 años de esa primera edición y también porque José Eustacio Rivera, el autor de La Vorágine, pues es egresado de Derecho de la universidad. Pero más allá de eso, ¿cuál era el proyecto de viaje de este gran recorrido que ustedes decidieron hacer entre distintas personas de la universidad? ¿Por qué la universidad quería enfrentarse a este proyecto que con seguridad lleva muchísimo trabajo? Sí, claro. Primero lo que tú dijiste fue descubrir en parte en el camino que la universidad no sabía que José Eustacio Rivera era un egresado de la Facultad de Derecho. Que sí. No lo sabía, o sea, no es una cosa no es un egresado que se reconozca, ¿sí? Lo sabían algunos, pero no había como una visibilidad pública de eso. Y lo otro, pues lo más importante, ¿no? En realidad es que el equipo editorial, tanto Carlos Guillermo Páramo como Carmen Elisa Costa, Ángela Zárate, Norma, que nos apoyó en la curaduría, y yo consideramos que la novela refleja exactamente lo que es la Nacional, o sea, el espíritu de la Nacional, la misión de la Nacional. No solamente en su preocupación por todo lo que implica la frontera, como decimos en la nota de invitación a la lectura, sino también en toda la atención de la novela por toda la diversidad social, lingüística, cultural, biológica, incluso botánica, que se expresa en esa novela. Pero además, pues obviamente por toda su crítica a toda la expoliación preextractivista del caucho, al genocidio indígena, o sea, por esa voluntad de denuncia que tiene la novela de todas estas heridas que se causaron y esa esclavización que hubo durante las fiebres del caucho. También por una cosa pues de la que vamos a hablar un poco alrededor de la música, por esa visión de la novela acerca de la masculinidad y la feminidad, que ha creado tantos lugares comunes, que es muy interesante usar la novela de La Vorágine o ver la novela, ver que en la novela esos lugares comunes que están en todas nuestras tradiciones populares no son tan comunes en la novela, se pueden derrumbar. O sea, una novela como La Vorágine, leída hoy, puede desbaratar muchos de esos lugares comunes que tenemos. Yo creí que eras buena, yo creí que eras sincera, y yo te di mi cariño, resultaste traicionera. Tú me hiciste rebelde, tú me hiciste tu enemigo, tú que me traicionaste sin razón y sin motivo. Y ahí, en un corazón que podríamos decir, como también lo dijo su personaje, está hecho de musgo porque siempre está húmedo por las lágrimas, estamos conversando con Ginette Ardila.
Ella es una de las editoras de la edición preparada por la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, de La Vorágine, de la primera edición, Ginette. Nos fuimos de viaje, estamos ya en algún estado alterado de conciencia con el yagé y yo me empiezo a confundir, empiezan a aparecer distintos ritmos musicales, incluso más allá de Colombia, y quisiera que aprovecháramos la maleta para que nos contaras un poquito precisamente de esas canciones que seleccionaste. Sí, las canciones las seleccionamos con Carlos Páramo, Okay. con el otro editor. Él es realmente el espíritu más corrido de, de esta edición. Esta canción de Karin León que acabas de poner, no, para nosotros es Cova, es Arturo Cova, es exactamente lo que representa Cova en relación con Alicia y el inicio del viaje, tanto en la huida de Bogotá como el viaje de él internándose con Franco en la selva tras sus mujeres, tras esas farsantes que los han traicionado y los han abandonado por irse con barreras, seducidas por el poder o seducidas por el dinero o por los encantos de este personaje medio mefistofélico que tiene La Vorágine. Entonces, nada, esas canciones expresan el espíritu de Cova, que cuál es ese espíritu y por qué encarnarlo en una canción popular, pues porque las canciones populares, desde México hasta el sur de América, son canciones sobre migraciones. Y si nos vamos a ver en inglés, pues también las de Estados Unidos seguramente son sobre gente que se desplaza, gente que va tras una ilusión, la ilusión de la colonización, que siempre está disfrazada, que siempre es una vorágine disfrazada de esplendor y disfrazada de éxito, ¿verdad? Entonces ese es el tema de todas esas canciones que hieren, en las que hay violencia, pasión y azar, como dice la novela al inicio, y esa es la razón pues por la que hicimos esa lista. Me encanta que hayas dicho que Páramo, además de ser el espíritu de todo este recorrido, viaje, proyecto, es el espíritu más corrido, ¿no? Porque me acordaste... El más recorrido para hablar de viajes. Me acordaste de una entrevista que le hicieron en El Espectador, donde él dice que en la investigación que ustedes hacen y que él hace particularmente visitando el manuscrito de José Eustacio Rivera, se da cuenta de una cosa muy importante, y lo dice con esta seriedad, y es que ese texto lo escribieron 2 personas, porque hay una letra espectacular de abogado, impecable, que es la de José Eustacio Rivera, y después llegan unos tachones y unas rayas y unas cosas, y él dice, y esa otra persona que entró se llama Arturo Cova, y lo dice en esta seriedad que uno dice, realidad o ficción, en qué momento la frontera se acaba de la del personaje y la del autor, ¿no? Y quisiera pues, imagínate, que habláramos entonces un poquito de eso, que echáramos en la maleta a José Eustacio Rivera como escritor y que nos contaras también del juego de las fotos que empiezan a sumar como ese embrujo para no saber muy bien de qué estamos, si en la realidad. De quién ¿no? Ajá, estamos hablando, exacto. Y en dónde estamos, como es un viaje a la frontera, como es una migración, como es un abandonar, un exilio autoimpuesto, ¿no? Hay que abandonar al que deja atrás y convertirse en otro. El personaje está en constante transformación. Y esa transformación no pasa solamente por la incidencia de su propia voluntad, sino por voluntades no humanas, ¿no? Okay. Pero sobre todo por la voluntad del negocio nefasto del sistema capitalista, extractivista, que se ha enraizado en la selva. Todo eso lo transforma, entonces el personaje está en una constante migración él mismo, tanto que se vuelve poco confiable, como dice Patricia Trujillo, como dice la crítica al respecto de esos narradores en los que no se puede creer, o su masculinidad está a prueba, ¿no? Tanto que pues realmente termina siendo puesta en duda incluso, ¿no? Por otra crítica como Norma Donato. Bueno, entonces todo el tiempo se está transformando el personaje y a esa maleta pues hay que llevar todas esas caras de Cova y todas esas facetas, ¿no? A veces habla que escribe como el Quijote, sí. y parece uno estar leyendo un momento, una diatriba del Quijote o una promesa del Quijote de salvar a las doncellas de los entuertos y salvar a los pobres de la tierra y a los presos, ¿sí? Y otras veces es el Don Juan cínico, que no quiere saber nada del amor, ¿no? Que es el que toma y abandona sin ningún problema, y otras veces es el hombre herido por el abandono de la mujer que ama. Entonces ahí se va transformando y así se transforma también la letra en el manuscrito, ¿no? A medida que se va
como perdiendo cada vez más los límites entre la cordura y la realidad y la ficción en el personaje. Eso se expresa en la caligrafía del mismo José Eustacio, que no olvidemos, está haciendo este viaje, ¿no? Está escribiendo durante el viaje la novela. Bueno, voy a insistirte por las fotos, que es algo muy característico de esta edición. Y ya entramos ahí a la primera edición. Ajá. La primera edición incluía 3 fotos y en una de esas fotos Cova aparecía retratado, solo que al mirar la foto uno se daba cuenta que ese Cova no era Cova, sino José Eustacio Rivera. Es que es muy loco. Pero el pie de página dice Arturo Cova en las barracas de Guaracú, fotografiado por la Madonna Zoraida Iram. Entonces tenemos un espacio ficcional y 2 personajes ficcionales. Uno está fotografiando al otro. Y bueno, eso creó un conflicto en la época porque Rivera quería denunciar lo que estaba pasando con el negocio de la cauchería y lo que estaba pasando en estos territorios olvidados por el Estado. Pero al mismo tiempo que quería denunciarlos, él quería ficcionalizar todo esto para que fuera más intenso, porque ya lo habían intentado denunciar a través de informes verídicos, ¿no? Entonces, para hacerlo, él pone un énfasis en ese realismo, pero también pone un énfasis en las posibilidades que tiene la literatura para narrar, y usa incluso la imagen, que es la primera vez, eso lo ha perseguido, esa historia la ha perseguido Carlos Páramo, la primera vez que en una novela, en la historia universal, aparece un personaje retratado dentro de la novela. Hasta que nadie le demuestre lo contrario, él seguirá diciendo que es la primera novela en la que aparece un personaje, no el escenario. Sí, había otro tipo de fotografías en novelas, pero no un protagonista, no los protagonistas, que aquí aparecen Clemente Silva, Cova, y detrás de cámara la Madonna Zoraida Iram. Pues la crítica se molesta o le dice, bueno, una de las 2 cosas, o estás jugando o quieres hacer denuncia. Esto es tan falso como la denuncia, y él termina eliminando las fotos, suprimiendo las fotos para siempre. En la segunda edición le quita los pie de páginas y en la tercera edición suprime las fotos porque toma partido por la denuncia y no por el juego de la literatura. Bueno, ese es un ejemplo de muchas cosas que ustedes logran poner en esta nueva edición y que nos abre múltiples interpretaciones. Y quisiera que echáramos en la maleta, tú has nombrado varias personas, pues al equipo de trabajo, ¿no? ¿Cuántos son? ¿Quiénes estuvieron? ¿Cuánto tiempo se demoraron? Sí, pues fuimos 5 personas, nos reuníamos casi que cada semana, y Páramo se reunía también con Ángela Zárate, con quien estaban haciendo una comparación entre los manuscritos y la primera edición. Entonces fueron muchas horas de trabajo sumadas, horas diurnas, horas nocturnas, hubo más gente detrás del centro editorial, Ícaro Valderrama, que levantó el manuscrito, los 15 profesores y egresados de la universidad que escribieron textos que van en la última sección del libro, que es Para hundirse en la vorágine, que son textos desde donde se aborda una lectura nueva, actual sobre la novela, no con un aparato académico, más bien textos muy ligeros de 8 páginas, desde distintas disciplinas, geografía, historia, antropología, todos hablan sobre la novela, museología, ¿sí? Entonces, bueno, hubo mucha gente y hubo un año intenso de trabajo, pero ese año se suma al trabajo como de cada uno, porque todos habíamos de alguna manera desde nuestros nichos, ¿no?, de trabajo abordado la novela en clases, en investigaciones previas. Ya me voy de esta tierra y adiós, buscando hierba de olvido dejarte. A ver si con esta ausencia pudiera, con relación a otro tiempo, olvidarte. He vivido soportando un martirio, jamás debo demostrarme cobarde, arrastrando esta cadena tan fuerte hasta que mi triste vida se acabe. He vivido soportando. Vamos siguiendo los pasos por una ruta o un viaje en busca de oportunidad, en busca de una ilusión. Y en este recorrido vamos precisamente con la Universidad Nacional de Colombia. Estamos recorriendo la primera edición, la de 1924, de La Vorágine. Y hoy está con nosotros Ginette Ardila. Ginette, cuéntanos un poquito de esta canción y ya seguimos el recorrido con nuestro
toma de Yajé. Como es un viaje sentado, yo más que invocar el espíritu de Rivera, parezco invocando el de Carlos Páramo, porque esta canción me la mostró él, me dijo Cabeza de Hacha, está interpretada por Noel Petro, este es un sanjuanero huilense que trata precisamente sobre la colonización dirigida hacia el Bichada. Y las hachas ahí son los bienes de cambio, de intercambio, esos regalos tremendos, ¿no?, que intercambian con los indígenas de la región, los blancos con los indígenas de la región, o los colonos con los indígenas de la región a cambio del caucho. Entonces, pues imagínate, seguimos acá hablando de los viajes, de las migraciones, hablando de la explotación y hablando de la invocación acá de las presencias que tienen que ver en esta edición. Bueno, sobre las presencias quisiera decirte algo, y es que el trabajo de las 15 personas que hacen unos textos al final del libro que ustedes preparan de esta edición es realmente increíble cómo lo seduce a uno, porque es la lectura pasional de cada uno como admiradora de la vorágine, pero además le muestran a uno cosas que seguro jamás uno hubiera llegado ahí sin que sea un texto por fuera de lo cercano con el lector, y eso me pareció increíble. Por ejemplo, tú te involucras, ¿no?, en el texto y dices cosas como, no, ahora nos creemos tan cosmopolita, o no, bueno, la caminata ecológica, ¿no? Cuestionas mucho incluso esta propia forma de habitar hoy la naturaleza, y hay así otros ejemplos, y quisiera que nos contaras un poco sobre precisamente cómo articularon esos temas y cómo además el libro muestra en su forma la división entre un pedazo de la edición y otro pedazo. El diseño el diseño editorial del libro fue de Santiago Palacesi, que es un diseñador argentino que hace muchos años, más de una década, vive en Colombia y trabaja acá con varias editoriales, sobre todo académicas, pero también diseña exposiciones. Él propuso que el libro fuera dividido en dos partes, ya que vamos a tener la novela, la primera edición, en un lado, y por el otro lado unas notas, que son las notas de comparación entre el manuscrito y la primera edición, y por otro lado los 15 textos sobre la novela. Él dijo, pues deberíamos hacer un cambio de papel, y por eso pues nos fuimos con la novela a lanzarla en ese papel polen, que es una belleza porque es un papel que parece antiguo ya por sí solito, pero muy poco poroso, ¿no? Entonces permite no solamente que las fotografías se vean bien, sino tener como esa impresión de que uno está leyendo la novela en la primera edición. Y luego la segunda parte, que es para hundirse en la vorágine, pues esa la pusimos en Holmen, que es el papel en el que hacemos todas las ediciones académicas, ¿no? Es el papel como de rigor en las ediciones universitarias. Están separadas entonces por una portadilla que reproduce un pedacito de la portada, y pues la portada es toda un dibujo original. Precioso. Un dibujo original de Santiago Palacesi, y sí, nosotros quedamos muy contentos. Cada decisión fue muy difícil, usar papel, el Earthpack en la carátula fue un problemazo porque la carátula es oscura y el Earthpack se come todos los colores, pero queríamos usar un papel ecológico, un papel que cuide el ambiente, pues este es de 100% pulpa de caña de azúcar. Entonces, sí, no, o sea, teníamos que no plastificarlo, sino solamente ponerle un brillito tipográfico que proteja los colores. Fueron muchas decisiones involucradas desde el concepto del diseño editorial también, que tienen que ver con el propósito. Me encanta que digas que fueron muchas decisiones, porque eso nos lleva a las decisiones que se tomaron precisamente de cambio de la primera edición, 1924, a las ediciones que llegaron después, hasta la de 1928. La decisión es importante y seguramente respondía, como nos dijiste en el caso de las fotografías, a unas exigencias sociales, culturales, estrategias de mercado incluso. Cuéntanos algunos ejemplos para ver cómo cambió. En la época, la novela se consideraba que debía alejarse más de la prosa. A finales del siglo XIX, al revés, la novela tenía que ser como muy metafórica, ¿no? Okay. Y tenemos las novelas de los decadentistas, que son una obra de arte también en la estilización de la prosa. Pero ya entrado el siglo XX, se le pide a la novela que sea ruda, que sea más cruda, que sea más natural, ¿no? Que es lo que pasa con ese realismo y el naturalismo. Okay. Y resulta que Rivera, como es poeta, pero Cova, como es poeta también. Entonces escribe una novela llena de metáforas. O sea, si él dice, por ejemplo, hablando de los ojos de la Madonna, dice: sus grandes ojos adoradores del disco rubio denuncian
a ratos una congoja sentimental. Aquello del disco rubio desaparece. Ok. Y bueno, y no, pues, no es un ejemplo, digamos, muy afortunado, ¿no? Uno pensaría, puede que sobre lo del disco rubio. Pero hay otras imágenes que sí nos sobran. Cuando dice en la primera edición, vimos venir por el tendido de la pendiente, que no, uno ve la imagen del caballo, del vaquero que desciende, ¿no? Por el tendido de la pendiente se convierte en vimos descender por la pendiente. Y como estos ejemplos se multiplican en la novela, son desapariciones de imágenes metafóricas, son desapariciones de aliteraciones, de rimas. Y si dice cirios mortuorios, que hay como una aliteración entre los diptongos, eso se convierte en cirios enormes, ¿sí? O sea, son muchos cambios que hizo para tratar de quitarle poesía a la prosa. Y en eso le ayudaron amigos de él, como Rachisla, que dijo, yo me dediqué a descabezar en decasílabos en la novela de Rivera, y se ufanaba por eso. Entonces lo que nosotros decidimos fue, no, hay que devolverle la poesía a la novela, darle la oportunidad al lector 100 años después de que vuelva a leer la edición de hace 100 años, claro, tal cual como la imaginó Rivera. Aunque uno no es que sepa exactamente qué cambió y qué no, sino que acepta el pacto. Me voy de viaje con este poeta, tal como es, ¿no? Como tú decías, a veces algo héroe, a veces algo ridículo, irónico, en fin, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es algo de las cosas más bonitas de entrar hoy a la vorágine, y es entrar con ustedes, con estas personas que hicieron parte de este proyecto, y diciendo, oiga, tranquilo, sí va a ser un poquito denso, tranquila, sí se puede perder de vez en cuando, pero métase, que ese era un poco el proyecto o la propuesta del autor, y eso a mí me ha encantado, la verdad. Sí, además que no hay que tenerle miedo a la vorágine. Es una gran novela de aventuras, es una gran novela de denuncia social, es una novela con una prosa fantástica, pero no le crea problemas al lector de hoy. O sea, el lector de hoy la puede disfrutar sin ningún temor y sin ninguna prevención. Lo único que hay que hacer es olvidar ese pasaje oscuro en el cual tal vez se la obligaron a leer en el colegio cuando uno no estaba preparado para eso. Además, ustedes hacen algo increíble en esta edición, y es también hacer unas anotaciones, ¿no?, de ciertos momentos que podrían servir de explicación, y que trae las notas también del manuscrito original, ¿no? Claro. Entonces, si uno está perdido, también puede leer esas notas. Sí, las notas son en realidad notas más que, es para perder más al lector. ¿Ah, sí? Porque son una comparación entre el manuscrito y la primera edición, y es para ver, por ejemplo, cómo los personajes reales que existían en la época se transformaron en personajes de ficción. Esos sutiles cambios en los nombres y en los escenarios, o al revés, personajes de ficción se volvieron reales. Agila, novillo por la huella cabrecera. Ponele amor al camino y olvide tu comedor. Hoy nos sumergimos en la vorágine. Nos sumergimos con la Universidad Nacional de Colombia, nos sumergimos con Ginette Ardila y nos sumergimos en esa primera edición de 1924. Nuestro viaje con Yahé, Ginette, se está acabando, estamos despertando, nos sentimos bien. Un poco purgadas. Sí, limpias. Ahora les puedo decir que su viaje puede empezar en este libro. Pueden buscar esta edición en librerías de Colombia, pueden encontrarlo en físico o en ebook en libreriasiglo.com, y si prefieren en el formato digital también lo pueden encontrar en Google Books, Casa del Libro, Amazon. En Siglo, ahora, Ginette, cada vez más estamos pues más en el modo fiebre, vorágine, no sé cuánto tiempo más nos va a durar, y quisiéramos seguir conversando con todo el mundo. Entonces, no olviden que pueden hablar con nosotras a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, X como @SomosSiglo. Ginette, y a ti muchísimas gracias por estar hoy en Cartografías Editoriales, gracias por ese impulso y por celebrar con nosotras el centenario de la vorágine. Gracias a ti, María Elvira, a Siglo y a la HJUT de la Universidad Jorge Tadeo Lozano por esta invitación. Nos vemos en un próximo recorrido, en un nuevo reto editorial.
En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo, las formas del pensamiento.